Doctor Clemente Terrero, buenas tardes, está en el rumbo de la tarde. Buenas tardes, buenas tardes. Andrés. Doctor, hay una situación particularmente aguda en lo que respecta a la expansión de la pandemia y con motivo de todas las actividades que se hicieron en la campaña corta que hemos tenido desde el punto de vista político, bastante corta, y luego en las elecciones, tanto cuando se efectuaban las elecciones, particularmente fuera de los recintos de votación, y también en las celebraciones posteriores. Y por lo tanto, hay una expectativa, una interrogante enorme sobre qué va a ocurrir en los próximos 10, 15 días en el país con la expansión de la pandemia. ¿Su opinión cuál es? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué piensa usted que puede ocurrir a raíz de todo lo que hemos señalado? Bueno, esto no comenzó en estos últimos días a raíz de las elecciones. Esto comenzó con la fase de escalamiento. Desde que se inició la fase de escalamiento, comenzamos a ver un incremento en el número de casos. Y obviamente, con los días posteriores, además con la convocatoria de las elecciones, la mayor cantidad de personas en concentraciones en las mesas de votaciones, todo eso favorece un incremento en la actividad del coronavirus y de la epidemia en la República Dominicana. Estamos bastante preocupados, pero demasiado preocupados con esto. Que se ha podido observar que prácticamente en la última semana, excepto el día de hoy, que no lo entendemos tampoco, porque aquí ocurren cosas raras, como si fuera un misterio, es que hemos visto consistentemente entre 700 a 1.200 casos de coronavirus por día. Entonces, eso fue después del periodo de escalamiento. Todo eso entonces apunta a un incremento de la epidemia, de la actividad. Nunca en ningún momento tuvimos un descenso de la curva. Siempre estuvo alta. Aquí nunca se aplanó la curva. Institucional para las elecciones y las celebramos. Ahora con esta acumulación, con esta mayor cantidad de personas y más actividades, pues de seguro que va a haber un repunte de la epidemia. Adelante, Domingo. Doctor, ya usted ha planteado lo que para usted es un pronóstico respecto a la situación que nos encontramos frente a la epidemia. ¿Cuál sería la recomendación médica salubrista frente a ese cuadro que ustedes pronostican? Bueno, lo primero es ya que, hemos hablado incluso con el presidente del Colegio Médico que nos llamó el día de ayer y estuvimos haciéndole algunas recomendaciones al doctor Ariel Suero de las recomendaciones que nosotros creemos. Lo primero es que aquí tenemos que volver un poquito atrás, a la posición anterior. Aquí hay que, obviamente, iniciar nueva vez la cuarentena. No, probablemente se debe evaluar, ¿verdad?, hasta qué nivel debemos llevar esta cuarentena. Probablemente no sea necesario aplicarla a toda la población, pero sí en las provincias más afectadas, por lo menos, para uno tener más o menos una línea de acción dirigida a contener el avance de la epidemia. Eso es la primera medida que creemos se debe tomar en estos momentos, porque realmente al dejar esto suelto, al desmontar todas esas estructuras y planes y estrategias, eso pues ha provocado un incremento de la actividad del virus en la población. O sea, esa es la primera medida. Creemos también que deben, obviamente, en realidad, masificar, buscar la manera de cómo tener más pruebas, porque, por ejemplo, en el día de ayer hubo, me parece que 800 y pico, o 700 y pico de casos, en el día anterior 1.200 casos, y de repente hoy aparecen de que 300 casos. Eso probablemente esté asociado a un número
menor de prueba con relación a los días anteriores. No es la realidad, porque ninguna epidemia desciende así tan bruscamente, sino que se mantiene consistentemente y se va viendo observando una disminución progresiva, pero no bajar así de repente. O sea, todas esas cosas nos dicen a nosotros la necesidad que podamos de seguir haciendo pruebas para que se puedan hacer acciones. Y en tercer lugar, debemos también crear los equipos de respuesta rápida a la epidemia, es decir, a los casos, es decir, aquellos lugares donde hay casos, donde aparecen casos, que hay un equipo de respuesta para que le dé seguimiento, para que le dé respuesta, para que lo conduzca, para que y le dé tratamiento, y además puede aplicar medidas de contención de la cadena de transmisión. Todas esas cosas no se han hecho, aquí nunca se preparó eso, y era una de las cosas que nosotros planteamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta epidemia ha sido dejada un poco en banda, y hemos visto cómo ella se ha mantenido, que a ley de 3 meses no pudimos disminuir ni mínimamente la actividad del coronavirus en la República Dominicana, cuando en Wuhan, China, en 2 meses, pues, detuvieron prácticamente, controlaron completamente la epidemia. Doctor, sobre la posibilidad de un regreso a algunas medidas restrictivas, yo no quedé claro en su opinión. ¿Hay posibilidades de que se establezca por lo menos en algunos pueblos? ¿Usted está de acuerdo? Claro, porque en otros países se ha hecho. O sea, como ya la epidemia del virus entró a la República Dominicana, está disperso en la población, está en la comunidad, entonces lo que tenemos es que enfocar la mirada, dirigir la mirada a aquellos pueblos que tienen mayor actividad, y entonces ahí, de forma localizada, aplicar medidas en esos lugares. Como hemos dicho, de cuarentena y si es posible de toque de queda, porque todo va a depender de la realidad que tenga cada pueblo, porque es un peligro para la demás gente y las demás comunidades, una población con una situación disparada de este virus, porque en cualquier otro momento se va a disparar, va a moverse para otro pueblo, como ha pasado con el coronavirus en el mundo, que pasó de China a Europa, a Francia, a Alemania, a Italia, y de allá pues vino a la República, vino a América, Estados Unidos, México, Brasil, Perú. Es decir, que eso se va moviendo. Por tanto, uno tiene que tomar medidas para impedir que se mueva, que se traslade a otra localidad. Adelante, Fafa. Doctor, de sus palabras se desprende que hay muchas cosas que debieron haber sido tomadas en cuenta y no se han hecho. Eso remite a la situación de que no puede ser una realidad enfrentada solo por la autoridad central del gobierno, que debe haber una coordinación, así como usted habla del colegio médico, del sector privado, de la salud, de todos los sectores interesados, porque hasta ahora ha hecho daño, pero el daño mayor está por venir. Esa movilidad sobre las cédulas del día, que movilizó al 55% de la gente inscrita en la cédula, seguro que va a explotar en las evidencias de más gente contaminada. Y no puede seguirse enfrentando esto con las prácticas que hasta ahora han mostrado que no son suficientes. ¿Usted cree que debe haber un plan nacional integrador de todos los sectores para de verdad asumir esta defensa? Mira, Fafa, yo estoy de acuerdo contigo. Albert Einstein planteaba que usted no puede resolver los problemas con el mismo nivel de pensamiento que tenía cuando se armó el problema. Usted tiene que cambiarlo, obviamente, porque la realidad es la que le va demostrando. Yo pienso que la decisión de centralizar las acciones, eso fue un fracaso total. A mí me parece que sí. Pero obviamente uno luchó contra eso, pero uno no tenía el poder de decidirlo. Por lo menos logramos que se descentralizaran las pruebas, por lo menos. Y obviamente yo no sé dónde hubiera quedado el Ministerio de Salud Pública, por no hablar de personas, si eso no se hubiera hecho en la República Dominicana, porque el plan era concentrarlo, tenerlo centralizado y que sea el laboratorio nacional, y nosotros muy aguerridamente
Llevamos esa propuesta al colegio médico y desde ahí logramos que se descentralizara la prueba, y la realidad de los casos que tenemos en la República Dominicana se debe a esa descentralización, porque la mayoría de los casos provienen de esos laboratorios privados. Entonces, las acciones no pueden ser centralizadas. Cuando un problema colectivo hay que integrar a la colectividad, a los sectores representativos de la colectividad, para que le den respuesta, porque esos sectores también son afectados. Entonces, no puede ser que una cabeza sea que diga se va hacia esto, se va hacia ello, se va hacia lo otro, y esas acciones no van a llegar donde tienen que llegar, no van a ser asumidas como deben ser asumidas, porque vienen mandadas de forma desde arriba, de forma dictatorial, y entonces la gente no la ve como propia suya. Por eso yo pienso que en eso realmente no lo hicimos bien. Debe servir de experiencia para lo adelante, cuando se presenten los problemas, uno pueda integrar a los diferentes sectores involucrados, a todo el que quiera ayudar, aportar, a darle respuesta al problema, y no dejarle las cosas, a dejarle ese problema a alguien porque alguien se cree que es el Superman para resolver todos los problemas. Los problemas sociales se resuelven con respuestas sociales, no con respuestas personales. Doctor, una pregunta hacia la franca. ¿Usted cree que la pandemia fue instrumentalizada políticamente y por eso algunos límites en lo que respecta a la estrategia para combatirla? Bueno, tú sabes que aquí había de todo, hubo mucha presión de los sectores económicos, tú ves, que obviamente presionaron para que se abriera la economía, y además, bueno, ahí no fue tanto, porque por lo menos todos fuimos testigos de que se cerró y que el sector económico se afectó. La otra parte política, no, porque había muchos intereses de todo tipo político, sobre todo político. Teníamos unas elecciones ahí de por medio y había que buscar la forma de cómo dar respuesta, dejar el menor sabor, la menor, ¿cómo diría yo? Dejar en la gente, crear en la gente el menor efecto negativo, para poder buscar la forma de cómo sacar ventaja. Además, obviamente es una lucha política con los sectores del gobierno, contra los sectores de oposición, y todas esas cosas se manejan de forma política. Es una realidad, eso no lo puede condenar nadie. Eso no lo puede condenar nadie. Claro. Hubo un manejo, hubo una dosis, vamos a decirlo así para que no se quiera malinterpretar, una dosis de manejo político en la epidemia. Eso lo sabe todo el mundo. No es un secreto para nadie, todo lo contrario, un secreto a voces, y que obviamente todo eso, incluso la misma preocupación que había de lo que se pudiera hacer desde la oposición, ¿verdad? También impactó, condicionó las medidas que se tomaron desde arriba. Eso es un secreto a voces, eso no lo puede negar nadie. Doctor, las camas. Usted se preocupó por el número de camas. ¿Cuál es la ocupación de camas y cuidado intensivo? Bueno, yo todos los días recibo todos los días pacientes o llamadas de personas que tienen pacientes afectados de COVID en diferentes localidades del país, y me llaman para yo que le pueda hacer diligencia y esas cosas. La verdad que se ha hablado siempre de que, se ha estado hablando en los últimos días de que el índice de ocupación de cama es de un 80 a un 85%, y las unidades de cuidado intensivo han estado completamente abarrotadas. Muchos pacientes, pues, con necesidad de estar en cuidado intensivo, lo han tenido que dejar en emergencia para ver si se desocupa una cama en un cuidado intensivo, si fallece alguien, si alguien mejora y se le puede dar de alta, y así sucesivamente. Esa es la realidad que hemos vivido aquí en el país con esta epidemia. Esta epidemia realmente ha sido una cosa que es algo que ha demostrado las grandes debilidades que tenemos en el sistema de salud, porque este sistema de salud no es un sistema de salud social, integral, popular, un sistema de salud neoliberal, y yo pienso que eso debe dársele un vuelco, porque lo que está en juego es la salud del pueblo, y el pueblo necesita, el pueblo merece un mejor destino y un mejor trato. Bueno, doctor, muchas gracias.
Ojalá y que las nuevas autoridades le tomen en cuenta y que no haga como la comisión de alto nivel que lo excluyó. Que las nuevas autoridades le tomen en cuenta, usted es un profesional capacitado, competente, Bueno, que desempeña un buen rol en el área de la salud, como siempre lo ha hecho académicamente y en su trabajo. gracias, pero desde cualquier lugar donde nos encontremos, pues de ahí estaremos siempre brindando nuestro apoyo, nuestras recomendaciones y nuestras orientaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por conversar con nosotros. Aquí era el doctor Clemente Terrero, médico epidemiólogo, médico de formación de médico en el Hospital Robert Rick Cabral. Muchas gracias.